de Jesús. Y las fotos allí son elocuentes. Los obispos en las conclusiones para el sínodo extraordinario, para la nueva evangelización que hubo, en las conclusiones ellos meditaron sobre el texto bíblico de Juan capítulo 4, Jesús y la samaritana. Para poder encantar y fascinar al joven en su lugar vital, hay que sentarnos con él en su pozo. No es nuestro pozo, hay que ir a sentarse en el pozo de él, para que desde ese pozo él mismo saque el agua que alimenta ese pozo. Entonces hay que hacer el esfuerzo de ser con Jesús, sentarse en el pozo, para que entonces Jesús venga y se siente con él en el pozo de su vida. Ante el desafío de Vivo Cool, es la propuesta de fortalecer la comunidad como lugar de discernimiento. Y entonces aquí, en esta propuesta, entonces, cuando hacemos el juicio, no hacerlo sobre el individuo, sino hacerlo con la comunidad. Rescatando un poco la figura del catecumenado de adultos, sobre todo la parte de la previa a la mistagogia, cuando la comunidad cristiana decía que esa persona estaba madura para recibir los sacramentos de iniciación. ¿Cómo la comunidad puede, entonces, cómo podemos trabajar con la comunidad para que la comunidad sea desde donde sea el proceso de discernimiento y en donde podamos entonces discernir con la comunidad? Ante la autoafirmación, la formación integrada a la vida cotidiana, es decir, con la comunidad y desde la comunidad, hacer que el joven se autoafirme, pero no se autoafirme de forma aislada, sino se autoafirme referente, en referencia con. Ante la propuesta de el presente es lo que cuenta, ¿cómo integramos entonces las emociones? ¿Cómo podemos nosotros integrar el hecho de lo presente y lo futuro, el pasado y lo presente? El caminar en la pastoral juvenil latinoamericana se ha entretejido mirando hacia el futuro, pero teniendo en cuenta lo que se ha hecho en el pasado y lo que hacemos en el presente. El joven vive en este momento, su lugar vital es lo instantáneo. ¿Cómo integrar entonces esas emociones entre lo instantáneo para que lo pasado y el futuro se integren en la vida del joven? Ante lo virtual como medio y como fin, entonces trabajar esto del cronos y del kairos, esta propuesta que en las bienaventuranzas se nos dice cómo trabajar este tiempo real que vivimos y cómo ofrecer un tiempo que valga la pena, que vale la pena, no que valga la pena, que vale la pena y que vale la pena como proyecto de vida. O sea, ¿cuál es ese kairos? ¿Cuál es ese proyecto de vida que podemos ofrecer insertado en la instantaneidad que el joven vive? Ante la aldea global y el efecto migratorio, y esta imagen que evoca lo real como existencia, es decir, el ser humano, cómo rescatar el ser humano. El efecto migratorio se da por todo este problema que tenemos de la carencia de la dignidad de la persona humana en los países por los cuales se migra. Cómo rescatar entonces lo esencial del ser, es decir, cómo volver a lo real como existencia. Ante lo lúdico y lo erótico, y esto que también un poco en comunión con la aldea global, en donde sentir que todos son comunidad, que todos son bienvenidos,
cada uno de los países de América Central hasta pasar mojados por el río Grande y llegar a algún pueblito. En cada uno de esos países van sintiendo que igual no son bienvenidos por muchas razones. ¿Cómo lograr entonces que todos se sientan bienvenidos? Ante lo lúdico y lo erótico, las relaciones interpersonales y horizontales, ¿cómo lograr entonces que pasemos de lo lúdico y erótico a una relación estable en donde Ágape sea el centro, donde el encuentro personal, el proyecto normal de vida se haga realidad? Y un poco cómo potenciar las empatías de amistad, familia y trascendencia. Cómo proponer entonces esto, cómo potenciarlas. En esta lectura en clave del discipulado, aparecida en el número 278, nos dice que la formación de nuestros agentes y de nuestros discípulos van por estas propuestas de encuentro con Jesucristo, conversión personal, discipulado y seguimiento, comunidad, conversión pastoral y misión, que recoge esa propuesta, la recoge nuevamente Evangelii Gaudium, en otras palabras, en la exhortación del Papa Francisco. ¿Cómo hacer para que esto podamos nosotros integrar estos nuevos lugares vitales? Amadeo Cicchini, que quizás a lo mejor ustedes han escuchado hablar de él, un profesor en teología espiritual italiano, propone un camino en su libro De Sentimas de Fis, que es famoso por la propuesta de integración en la formación espiritual, en la formación sacerdotal de diocesanos y religiosos. Tomé esta porque me parece que es importante, sobre todo de cara a lo que después Mari va a hablar esta tarde de hoy sobre los pasos pedagógicos y las líneas de itinerarios pedagógicos, de cómo integrar. Y una de las cosas que para nosotros puede tender esta nueva visión de los lugares vitales que yo les he propuesto desde el joven, es que para nosotros decimos, bueno, son inconsistentes. Es nuestra primera reacción. O sea, ¿cómo esto de la dualidad? Esto es inconsistente. Esto no puede, un joven tiene que tener ideas claras y distintas. Bueno, eso es René Descartes. Estamos hablando de 1700 y tanto. No podemos seguir con la misma filosofía de ideas claras y distintas, porque la filosofía ha cambiado. Ya tenemos que tener un nuevo René Descartes. Ya no son ideas claras y distintas, ya son ideas confusas. Y mientras más confusas, más claras son. Entonces, ante esta realidad, ¿cómo proponer entonces que las inconsistencias se vuelvan consistencias? Entonces, él propone una visión teológica desde la perspectiva de Romanos 6. Romanos 6 es que Jesús muere, que desciende a los infiernos y que desde los infiernos Él vuelve y asciende al cielo. Y si ustedes van a las antiguas catedrales, ustedes van a ver en las pilas bautismales, que las pilas bautismales están hechas en forma de piscina y van con 3 escalones, ¿no? Y entonces llega al fondo de la piscina y después se vuelve a salir con 3 escalones. Esa figura de los 3 escalones y la piscina en las pilas bautismales está tomada de Romanos capítulo 6 y que indica precisamente que los comportamientos van hacia las actitudes y las actitudes llegan a los sentimientos y los sentimientos a las motivaciones. Cicchini dice que la evangelización de toda persona no ocurre modificando los comportamientos o modificando las actitudes. Ocurre trabajando las motivaciones. Es decir, lo más interno de la persona, lo que te motiva, lo que te provoca, lo que habla tu corazón. Como eso nos dice Mateo, no es lo que entra en tu boca, lo que entra en tu cuerpo, lo que lo hace impuro, sino lo que sale de tu corazón, las motivaciones más internas.
Entonces, allí es que hay que llegar. Y quizás ese es un nuevo lugar vital teológico que tenemos que explorar, las motivaciones internas, para poder desde allí, entonces, al hombre. Y yo creo que esta propuesta es una propuesta válida para poder entonces trabajar. ¿Hay algún tiempo de preguntas?